Después del abatimiento de Rubén Oseguera Cervantes, el Mencho, que pasa a la historia de nuestro país como un momento histórico sin lugar a dudas de uno de los criminales más importantes, con una empresa criminal sin precedentes, entendemos cuáles fueron las verdaderas negociaciones que existieron entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con la intención de evitar la intervención en territorio mexicano. Tres ejes principales son lo que han demostrado los últimos hechos que han acontecido, no solamente en nuestro país, sino en el contexto de América Latina. El primero de ellos es cortar todas las exportaciones de petróleo a Cuba. Esto, sin duda alguna, ha marcado un sin precedente de nuestro territorio, que por historia ha sido amigo común de la isla. El segundo punto como tal es el envío del tercer paquete de criminales, de delincuentes de alta peligrosidad del crimen organizado, los cuales han llevado a territorio estadounidense con la intención de participar en los juicios de los criminales que están en proceso y que sobre todo se trata también de armar el proceso legal del juicio a Nicolás Maduro, acusado de ser el líder del cártel de los soles. Y el tercer eje, la aprehensión de Rubén Oseguera Cervantes, el Mencho, que sin duda la idea original se trazaba en que se tenía que aprender al líder. Como resultado, se dio su muerte en un abatimiento sangriento de un operativo llevado a cabo el pasado 22 de febrero en Tatalpa, Jalisco. Sin duda, estos tres ejes nos hacen ver cuáles fueron las negociaciones que sin duda llevaron a la presidenta a tener esta seguridad de que Donald Trump no iba a intervenir y que México estaba cooperando con los Estados Unidos, no solamente en inteligencia, sino también en los protocolos de seguridad. Sin embargo, después del abatimiento de Rubén Oseguera el Mencho, que sin duda tenemos que mencionarlo por su nombre, es un momento histórico, al abatir a uno de los criminales más poderosos del mundo, que llevó a su empresa criminal, el Cártel Jalisco Nueva Generación, a algo que jamás había ocurrido en nuestro país, a que una organización criminal tuviera influencia en por lo menos 60 países a nivel mundial, tuviera incursión en 50 de los estados de la Unión Americana y la participación en todo el territorio nacional, en sus 32 estados. Esto, sin duda, marca un antes y un después de la criminalidad en nuestro país. Datos de la DEA calculan su fortuna en alrededor de $1,000 millones, algo que nadie había realizado, ni siquiera Joaquín Guzmán lo era. Por lo tanto, esto, que debiera ser un momento histórico para nuestro país, tal parece que para el gobierno mexicano no lo es, pues hasta el momento no nos ha querido salir a contar lo que realmente sucedió en este operativo que debemos reconocer y que se tendría que reconocer como histórico. Al abatir a uno de los delincuentes más peligrosos de esta década, y por la cual los Estados Unidos ofreció una recompensa de $15 millones. ¿Qué es lo que el gobierno nos quiere ocultar
¿O qué es lo que el gobierno no quiere que sepamos en sus dimensiones? La información que ha salido a la luz en estas semanas después del asesinato, del abatimiento del Mencho en Tatalpa, Jalisco, hace ver que el cártel Jalisco Nueva Generación se encuentra en este momento en un momento de reconfiguración, en un punto de quiebre, en donde informes de inteligencia se sabe que de los 3 perfiles señalados posibles sustitutos de la sede vacante que dejó el Mencho, el Sapo ya daría un paso hacia atrás. Esto dado a entender por informes de inteligencia que estaría desertando debido a los conflictos familiares, que no quiere exponer a su familia porque ya están ubicados por la DEA de los Estados Unidos y le están dando seguimiento. Por lo tanto, solamente quedarían 2 perfiles. El jardinero, que sin duda es un perfil más empresarial, quien en su currículum tiene ser jefe de plaza y tener puntos claves controlados en Jalisco, Michoacán, Nayarit, y quien ha supervisado de cerca la formación del cártel de Zacatecas, una nueva zona geográfica en donde el cártel Jalisco Nueva Generación no había incursionado. Es por ello que el jardinero ofreció al cártel Jalisco Nueva Generación una fachada empresarial, ganando territorios en el occidente y norte del país, con lo que ganaría mucho dinero y económicamente el respaldo de muchos de los socios y rutas que se tienen ya trazadas para el trasiego de la droga. Por otro lado, si vemos por tradición en los cárteles de la mafia que tienen sucesión familiar, a quien tendría que heredarse y tendría el apoyo dentro del cártel sería el 03, el hijastro del Mencho, recordando que él es hijo de Armando Valencia, quien fuera el líder del cártel del Milenio, que estuvo en su apogeo durante la década de los 80s y los 90s. Su madre, Rosalinda González, es hermana de los Queenies, quienes también ayudarían al cártel de Sinaloa siendo sus socios. Por lo tanto, el respaldo familiar lo tiene el 03 e incluso investigaciones militares y de la DEA de los Estados Unidos. Con el 03 se ganaría violencia y territorio. Pues recordemos que gracias al 03 es donde el cártel Jalisco Nueva Generación, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, ganó mayor territorio y dejó de estar focalizado en el occidente para extenderse al centro y sur del país, llegando incluso a la Ciudad de México, en donde por muchas décadas reinó y estuvo a cargo de las administraciones y negocios corporativos del cártel de Sinaloa. Con ello, podemos intuir que esto le puede dar puntos a favor, ya que en la Ciudad de México logró ganar territorios como en Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Gustavo Amadero y Miguel Hidalgo, en donde hemos escuchado fue capturado uno de los terroristas de la organización Los Lobos, la cual se encargó de perpetuar el asesinato del candidato ecuatoriano Villavicencio. El Lobo Menor, es socio del cártel Jalisco Nueva Generación. Por lo tanto, estos 2 perfiles criminales estarían disputándose el trono. De no haber un consenso, los especialistas mencionan que podría haber una ruptura. El 03 continuar con el legado del Mencho, aún más violento y sangriento. Y el jardinero podría orquestar la formación de un nuevo cártel en nuestro país.
Este hecho histórico sin duda debería ser tratado como lo que es. No hay un ejemplo comparado salvo el de Osama Bin Laden, que en su captura y al momento de presentar la operación de cómo se llevó a cabo este operativo, sin duda alguna se mencionó que Osama Bin Laden había sido arrojado al mar para no crear un legado entre sus discípulos. Sin duda, el legado que hubiera dado Osama Bin Laden al tener una tumba podría crear, sin duda, una religión, una creencia hacia alguien que desafió a Occidente y que se metió en sus entrañas, en aquel ya lejano 11 de septiembre del 2001. Algo similar debieron haber salido a explicarnos en el operativo que abatió a Rubén Oceguera, considerado uno de los criminales más importantes a nivel mundial, y que es un hecho histórico no solamente para nuestras Fuerzas Armadas, sino también para nuestro país y los ciudadanos que son los que más han sentido las olas de violencia que el Cártel Jalisco ha venido desatando al menos desde ya hace una década. Sin embargo, lo que hemos visto hasta el momento es una falta de coordinación, la que al menos persistió durante el operativo entre las fuerzas militares, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República. Lo que en su momento nos habían mencionado que había existido una coordinación, hoy, basado en los informes y las publicaciones de prensa que realizó la Fiscalía General de la República esta semana, en donde menciona en su comunicado que el grupo de personas que intervino en la cabaña contaminó las evidencias y que ya no servirán como material potencialmente probatorio, nos indica simplemente que la cadena de custodia fue rota, fue violada y sin lugar a dudas, la cadena de custodia que se trata del control, la responsabilidad y el cuidado de los indicios que se obtienen en la escena del delito a través de 3 elementos como la localización, el descubrimiento y la aportación. La Fiscalía General de la República, en su comunicado, nos indica que eso no existió nunca en el operativo del Mencho, mencionándonos que no existían las condiciones de seguridad necesarias para que se pudiera llevar a cabo ese proceso que es esencial en todo operativo, porque es el material que se va a llevar a los juzgadores para que estos armen sus aportes a un juicio, se judicialice y se tenga una resolución. Esto sin lugar a dudas nos habla de que alguien no quiere que sus intereses se vean descubiertos después de que este grupo de periodistas que entraron a las cabañas publicaran las narconóminas, en donde hay muchos nombres de la Guardia Nacional, de servidores públicos e incluso de sacerdotes. Esto lo tenemos que dimensionar en el hecho de que la Fiscalía General de la República nos indica que no pudieron llegar al lugar de los hechos para preservarlos y tener una cadena de custodia tal y como debe de llevarse en el debido proceso. Por lo tanto, esta negligencia, que es el nombre que se le debe de dar a esta grave omisión al proceso,
solamente nos habla que es la reproducción de algo que ya había sucedido anteriormente con el rancho Izaguirre, en donde la fórmula, si lo analizamos de esta forma, se aplica de la misma manera. Acude la fiscalía a resguardar y deja entrar a un grupo de periodistas, en las cuales le da un paseo por el rancho y posteriormente nos salen a decir que se viciaron todos los indicios, los objetos, se contaminaron y que ya no va a poder existir un análisis debido de lo que realmente sucedió ahí. Sin embargo, tal como lo señala el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 228, mencionando que si los indicios se alteran, estos no pierden automáticamente su valor probatorio, a menos que la autoridad competente señale que han sido modificados y que estos pierden su eficacia para poder garantizar la veracidad del hecho. Con esto, fundamentado en lo que menciona el Código Nacional de Procedimientos Penales, aunado a la mención que hace la Fiscalía General de la República, que sin duda estas evidencias no van a servir y que hay una alta probabilidad de que esta contaminación de las pruebas ya no sirvan para la investigación. Teniendo que recordar que el grupo de periodistas entró 2 días después del operativo y que el procedimiento de la cadena de custodia indica que el Ministerio Público, el primer respondiente, tiene que acudir a resguardarlo 2 días. No pudo acudir la Fiscalía argumentando que no existían las condiciones. Pero en el comunicado hay una grave contradicción en donde menciona que se estará investigando si hubo alguna irresponsabilidad por parte de algún funcionario para que este resguardo no se haya llevado a cabo. Entonces, ¿sí hubo o no hubo alguien en el lugar del delito? Si en una parte nos menciona que no existieron las condiciones de seguridad necesarias para llegar al lugar, ¿por qué vas a investigar a alguien como probable responsable de las irregularidades de que no se pudiera preservar la escena del delito? Es muy contradictorio y sin duda está llena y viciado esta investigación desde el operativo, en donde fuentes de inteligencia mencionan que el objetivo principal era que el Mencho fuera abatido, no aprehendido. Incluso fuentes periodísticas como la de Noal Grillo mencionó el día del abatimiento del Mencho que fuentes de inteligencia de la CIA hicieron llegar a él que las órdenes venían por parte del gobierno mexicano. El Mencho no debía llegar con vida. Y esto, después del comunicado que ofrece la Fiscalía, nos deja ver que es una hipótesis que crece más en el argumento que realmente el gobierno mexicano lo quería muerto y le convenía más muerto que vivo. Si estuviera vivo, sin lugar a dudas, se desataría una cacería de servidores públicos sin precedentes. Hoy es triste cómo la institución encargada de perseguir los delitos nos diga que omitió el preservar los indicios y llevar a cabo una correcta cadena de custodia.
una negligencia que sin duda alguna es muy grave, en la que el Estado mexicano tiene que rendir cuentas de esta omisión, por qué se llevó a cabo, a quién tenía que tocar esta cadena de custodia, a la Fiscalía General de la República o a la Fiscalía Estatal de Jalisco. Sin duda alguna, algo no quieren que sepamos el gobierno mexicano, esta trama que debería ser un momento histórico en la vida de la seguridad nacional e interna de nuestro país, se convierte en un lado oscuro que va a ser un pasaje, una página más de impunidad, de corrupción y negligencia del Estado mexicano. Es nuestro México mágico, sin duda alguna, y son nuestras instituciones, son nuestros servidores públicos. Sin duda hemos atravesado 4 estrategias de seguridad que han socavado nuestro país. En el 2006 con Felipe Calderón, una militarización que dejó miles de muertos. La llamada guerra contra el narco. Después, Peña Nieto llevó los 240 puntos estratégicos a batir del crimen organizado, de los cuales 101 fueron efectivos, pensando que eliminando a la parte media de los cárteles podía contener a la parte baja de la estructura criminal, lo que ocasionó más muertos. En el sexenio de López Obrador, una estrategia sin duda cuestionable de abrazos no balazos desencadenó a que estos grupos delincuenciales tomaran forma y estructura y sobre todo poder en las instituciones. Y Claudia Sheinbaum lleva 2 años con una política basada en atención a las causas, en donde pretende utilizar la inteligencia policial y militar para llevar a cabo operativos que puedan detener a estos criminales. Es por ello que aseveramos que no existió una coordinación entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República. Hay muchos vicios que todavía, hay muchos vacíos que todavía no son explicados y que por lo visto el gobierno no quiere salir a contarnos lo que realmente sucedió en las cabañas de Tatalpa, en Jalisco, en el mes de febrero, que dio como resultado el abatimiento de uno de los criminales más importantes de la última década. Nos quedaremos por lo pronto en esta versión, la versión oficial, que menciona que el Mencho fue abatido en este operativo crucial y que murió en el helicóptero del Ejército Mexicano. Vamos a ver cómo se desenvuelve la información que presentan las instituciones en el transcurrir de estos días. Este comunicado de la prensa que arroja a la Fiscalía General de la República, debemos de analizarlo con cuidado. Las instituciones que son garantes de la seguridad y de preservar evidencias que persiguen los delitos deben de capacitarse mejor. Ya tenemos muchos casos como la del huachicol fiscal, en donde creíamos que la institución más eficaz y limpia, que era la Marina, resultó tener también estos vacíos de poder. Así que todo va a depender de cómo se instauren protocolos que coadyuven en el resultado más positivo de las investigaciones. Si realmente esta administración quiere hacer un cambio y quiere utilizar la inteligencia policial y militar, debe de tener cambios en sus procesos, debe de tener cambios en sus protocolos y debe
de ser más exhaustivos en la elección de su personal. Hasta la próxima.